Profesor Reiner, continuamos estudiando la aplicación de simulación, el software FluidSim de la compañía Festo. Entonces el diagrama número 14 lo vamos a hacer el día de hoy. Si estás interesado en aprender de cómo resolver este problema, pues únete a nuestro canal de Facebook para que sigamos creciendo nuestra comunidad. Agradecería muchísimo que se unan a nuestra comunidad. Estaremos mencionando aquí a los alumnos que dejen sus comentarios. Bien, entonces vamos a hacer el diagrama número 14, el cual plantea la siguiente situación del uso de los sensores de posición, sensores mecánicos, los finales de carrera, o sea, limit switch. Elabore un circuito neumático de un cilindro doble vástago de tal manera que al ejecute el ciclo único y ciclo continuo en el recorrido total de su vástago del cilindro de una manera automática. O sea que vamos a hacer un ciclo único y un ciclo continuo. Bien, para eso nosotros necesitaremos el cilindro de doble vástago, reguladores de caudal. Le estoy poniendo regulador, aunque no lo pide, pero para hacer despacio el proceso los he puesto acá. Necesitamos la válvula biestable 5.2. Aquí ya todos saben dónde entrar a configurarla, una válvula 5.2. Como nosotros vamos a realizar ahorita un ciclo único y un ciclo continuo, para dar marcha a esos dos ciclos necesitaremos dos pulsadores. Entonces esos dos pulsadores, para mandarlos a encender desde esos dos pulsadores, desde dos puntos, pues vamos a necesitar la válvula O válvula selectora conectada acá a este pilotaje, que es el que va a dar la marcha del cilindro. Entonces estos dos pulsadores, por accionamiento, esfuerzo muscular y retorno a muelle, son los que nosotros vamos a necesitar para dar marcha. Uno de ellos es ciclo único, es el hongo normal, y el otro es ciclo continuo. En este caso, el que tiene un pulsador de enclavamiento es el que me va a servir a mí para ciclo continuo. Esta es una de las maneras que yo lo encontré para hacerlo. Se podría hacer de otras maneras, ¿verdad? Eso depende del ingenio, depende de la creatividad de todos aquellos que manejen este programa, y bueno, ustedes lo pueden ir haciendo la prueba. Entonces ahora, para hacer una previa simulación, vamos a realizar la conexión a presión y vamos a ver en dónde queda la señal, que es la que le estamos diciendo. Entonces veamos, dice que hay conductos abiertos. Entonces voy a hacer la muestra, ¿verdad? La prueba, y vemos que el vástago del cilindro sale. Y para que retorne necesitamos que esta válvula cambie de posición. Para nosotros apoyarnos y hacer automático el procedimiento de entrada y salida del émbolo del cilindro, lo que necesitamos es apoyarnos de los sensores de posición, los finales de carrera, los sensores de contacto. Les recuerdo que estos señores deben de hacer contacto, ¿verdad? No son sensores de proximidad. Entonces vamos a ubicar dos finales de carrera. Uno que me ayude a retornar el cilindro hacia adentro, y otro que me ayude a automatizar el proceso, que me lo haga un ciclo continuo. Vamos a ir uno a uno para que entendamos cómo es que vamos a ir analizando e ir ubicando cada uno de estos elementos. Entonces vamos primeramente a sacar nuestra marca, la ubicamos acá, que va a ser la regla de medición de posición del final de carrera. Vamos a poner ahora lo vamos a nombrar. Ese va a ser S1. S1 va a ser el que está en 0, en la posición cuando el cilindro está retraído. S2 va a ser donde haya recorrido su longitud total, cuando haya salido. En este caso aquí dice que 200 milímetros es el recorrido total de este cilindro. Por lo tanto, vamos a poner que en 0 tenemos el primer final de carrera, y en 200 vamos a tener el segundo final de carrera. Ahora vamos a necesitar ubicar una válvula 3.2. Vamos a configurar una válvula 3.2 para utilizarlo como un final de carrera. Vamos a ponerlo aquí. Entonces lo vamos a accionar mecánicamente con un rodillo, y su retorno va a ser accionado por el esfuerzo de un muelle. Le vamos a poner su filtro para descarga a atmósfera, y en este caso pues vamos a necesitar dos finales de carrera, como ya habíamos dicho. Entonces lo conectamos a la presión
y este va a ir a la señal que está acá. Entonces, ¿cuál de los dos finales de carrera es el que nosotros vamos a ubicar aquí? Pues el que me haga cambiar de posición a esta válvula. Bien, ¿cómo es eso? Cuando nosotros pulsamos cualquiera de estos dos pulsadores de marcha, el vástago del cilindro sale. Cuando él está fuera, detecta la posición del sensor 2. Entonces, esta es la señal que yo voy a necesitar para que pase presión de aire y me haga cambiar la posición, esta válvula 5.2 biestable, y de ese momento pues retorne a su posición inicial. Ahora vamos a analizar este problema. Cuando yo hago clic acá, detecta la posición y retorna, pero hasta ahí va a llegar. Entonces yo necesito hacer este movimiento automático. Entonces, para eso debo de saber en dónde voy a ubicar este otro final de carrera. Por ejemplo, si yo lo dejo continuo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya vieron? La presión a la válvula biestable le va a llegar desde el momento que está activo, acá, constantemente, todo el tiempo va a llegarle presión. Por lo tanto, cuando en un segundo tiempo le llega presión al lado derecho, ya tiene presión en este lado, ¿verdad? O sea, presión contra presión. Nosotros vamos a entender aquí que hay cruce de señal o hay señales encontradas y por lo tanto la válvula no va a cambiar. Yo necesito el final de carrera que está al lado izquierdo, el que está adentro, ubicarlo en esta línea para que cuando el émbolo salga, corte esta señal. Cuando esté acá adentro, regrese, vuelva a activar la señal. Cuando él vuelve a activar la señal, pues vuelve a mandarle presión a y así va a estar constantemente. Entonces, nosotros vamos a interponer este final de carrera acá. Vamos a poner acá y le vamos a decir que él pertenece a la señal del sensor número 1. Como cuando él está adentro va a estar presionado, vamos a ver de que este está afuera, no está haciendo contacto. Aquí vamos a ver la diferencia. Es normalmente, ambos finales de carrera son válvulas 3.2 normalmente cerradas. Ambos son cerrados. Pero lo que pasa es que en este instante está siendo presionado por el rodillo, está siendo presionado acá. Y por eso aparentemente, como podemos observar este símbolo, es diferente a y aquí lo que está diciendo es que está haciendo contacto. Al hacer contacto, pues él, aunque sea un final de carrera, una válvula 3.2 cerrada, pues entonces él va a liberar presión acá. Entonces vamos a hacer la simulación. Dice que los tengo muy cerca. No sé de qué manera alejarlos, pero bueno, vamos a alejarlo. Vamos a alejarlo porque para evitar este problema aquí, vamos a alejarlo. Vamos a decir que está acá. Vamos a ver para que no nos dé esa falla. Vamos a volverlo a unir mejor. Ahora vamos a darle. Ahora dice que aquí tenemos. Claro, si lo tenemos todo mal al compresor. Ahora sí. No hay errores. Iniciamos la simulación. Voy a hacer. Miren cómo está la situación. Yo dejo pasar la presión aquí. Como está abierto, porque en ese instante está haciendo contacto con el émbolo porque el vástago del cilindro está retraído, le va a mandar señal a pero cuando él comienza a salir, deja de estar en contacto aquí y entonces él vuelve a su estado normal, que es cerrado. Cuando él llega aquí, él está cerrado lógicamente el sensor 1, pero él detecta acá y que estaba cerrado lo vuelve abierto y manda la señal para acá. Cuando él llega acá, vuelve este señor a hacer contacto. Por lo tanto, vuelve a permitir paso de aire. Pero bueno, va a hacer el primer ciclo único. Hacemos ciclo único acá y como podemos ver funciona bien. Llega y regresa a su posición inicial y ahí muere porque estamos realizando el ciclo único. Ahora venimos y hacemos el ciclo continuo, que lo vamos a hacer con el pulsador. Lo único diferente que el continuo con respecto al único es que tiene un esfuerzo muscular de hombro por enclavamiento. Está enclavado, no. Entonces vamos a ver. Detecta la posición, hace retornar, pero veamos cómo está aquí. Lo cierra en el instante, en esa milésima de segundo, ¿verdad? Es suficiente para que le llegue señal a la válvula. Como podemos observar, y de esa manera se hace un movimiento continuo, se hace un movimiento automático, hasta que el operario, llegue a pulsar
nuevamente el de enclavamiento le quita la señal y ya pues ahí va a morir el ciclo, ¿verdad? Esto ya deja de ser cíclico. Espero que me hayan entendido. Este es el ciclo único, como podemos ver, ¿verdad? Con los sensores de posición, o sea, los finales de carreras. Este sería el ciclo continuo. Lo único diferente es que lo hacemos con un pulsador de enclavamiento y de esa manera, ¿verdad?, permitimos que siempre exista la presión hasta acá. Y este final de carrera, que es el sensor 1, es el que me va a estar permitiendo cortar el flujo de aire o dar flujo de aire, ¿verdad?, para cuando sea necesario. Espero que hayan entendido. Observen que siempre que él retorna, aquí está abierto, pero hace contacto de una milésima de segundo, que es lo justo, el tiempo justo para poderle mandar la señal a este y que haga el cambio de posición. Y como podemos observar, pues este final de carrera, el S1 y el S2, son los que van a estar haciendo cambiar de posición a la válvula 5.2 biestable para que el émbolo del cilindro esté entrando y saliendo según a como lo requiere. Entonces acá nosotros pulsamos, le quitamos la presión y ahí va a morir la secuencia cíclica que tenemos en este instante. Bien, aquí finalizamos este ejercicio del ciclo único y ciclo continuo con sensores de posición, con finales de carrera. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Como siempre, me despido de ustedes deseándoles lo mejor y invitándolos a que se unan a nuestra comunidad de YouTube.